Cuando guste, maestro. Ya, cuando ustedes quieran. Yo estoy ya. Yo te doy la palabra primero. Sí, yo estoy atento ya. Ok. Listo, pues solo esperamos que se transmita. Me avisas cuando se transmita en vivo. En vivo, ya estamos en vivo. Ahorita. Bien. Tengan buenos días, todos y todas, colegas, estudiantes, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que nos acompañan. Es un gusto darles la bienvenida a esta ponencia que se ha titulado Una explicación de la precarización global del empleo, que será impartida por el destacado doctor Alejandro Valle, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta actividad, la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador la realiza en el marco de la celebración del Día del Economista, el cual fue el 11 de agosto pasado, y nos ofrece una valiosa oportunidad para hacer una reflexión sobre uno de los principales desafíos más importantes en nuestro tiempo. En nombre de la Escuela de Economía, queremos agradecer nuevamente su presencia, quienes participan, fortalecen este evento y garantizan el compromiso de la escuela para seguir promoviendo el análisis crítico en el contexto actual de nuestra economía. Sin duda que la precarización del empleo es un tema de gran relevancia y su análisis es crucial para comprender las actuales dinámicas de la explotación y la desigualdad que persisten a nivel global. Como escuela, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando estos espacios ante la comunidad universitaria para que se genere el debate, el diálogo, se construya una visión crítica de todas estas problemáticas. Permítanme ahora presentar brevemente al doctor Alejandro Valle, que es un académico de renombre internacional, cuyo trabajo ha, ha contribuido significativamente en el campo de la economía crítica. El doctor Alejandro es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde forma parte de la división de posgrado. Él y su compromiso con la investigación y la difusión del pensamiento crítico lo ha llevado a ser miembro de diferentes comités editoriales, como podemos mencionar la revista Cuadernos de Economía Crítica en Argentina, la revista de Marxismo Mundial en China, Marxismo 21 en Corea del Sur, y además es árbitro en la revista de Problemas de Desarrollo publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En cuanto a la formación académica, el doctor Valle obtuvo su doctorado en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, y entre sus principales publicaciones más recientes podemos destacar La composición del capital y tasa de plusvalor, una evidencia empírica para repensar las transferencias de valor en el comercio internacional, en la Revista Mundial de Política Económica, de Economía Política del 2023. Otro publicación es Las transferencias de plusvalor y productividad, en la revista Marxismo 21 en el año 2022. Tenemos también que ha publicado sobre el tema productividad y tasa de plusvalor a nivel internacional, una evaluación empírica en la revista Problemas de Desarrollo, y su obra clave publicada en la Facultad de Economía de la UNAM en 2017, que es el libro Los salarios de la crisis. El doctor Valle, sin duda, que ha abordado temas fundamentales como las diferencias de las tasas de plusvalor entre los países desarrollados y subdesarrollados, la precarización laboral, que es el tema que nos convoca ahora, el tema de las crisis, las ha abordado también. Por tanto, sin duda que esta ponencia nos permite un espacio para enriquecer nuestro entendimiento y fortalecer nuestras capacidades analíticas sobre el tema. Es un honor contar con la presencia del doctor Valle para discutir este tema relevante. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Valle. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Pedro. Agradezco la presentación, agradezco muchísimo la invitación, me siento honrado de estar en su Escuela de Economía y de estar con salvadoreños por los que tenemos especial aprecio los mexicanos, ¿no? Estas son las temáticas que voy a tocar. El primer punto es la precarización del empleo, que es un fenómeno global. Voy a mostrar esto.
voy a hablar de que los trabajadores precarios son desempleados, los desempleados evidentemente, pero también trabajadores pobres que son asalariados o autoempleados, trabajadores cuenta propia se les llama también, no sé cuál sea el nombre que utilicen más frecuentemente en El Salvador, ¿no? También vamos a hablar aquí los efectos de la precarización, que son la pobreza y la desigualdad, y un punto que es especialmente relevante para El Salvador y para México y para los países latinoamericanos, que es la emigración, ¿no? Eso es un resultado de la precarización del empleo también. Y finalmente vamos a hablar de las explicaciones. Voy a mencionar muy rápidamente las explicaciones que son, que son no marxistas, la neoclásica, la keynesiana, y voy a dar finalmente la explicación que yo sostengo, que es una de las explicaciones marxistas, porque aún dentro del marxismo no hay unanimidad sobre qué causa la precarización del empleo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a mostrar es que en un país rico, en uno de los 10 países más ricos del mundo y la primera economía del mundo por su tamaño y por su poderío económico y militar, los Estados Unidos, el desempleo es un fenómeno que, que, se, eh, que venía desde el siglo XIX, que se incrementó enormemente con la crisis de los 30 y que después disminuyó y estuvo eh, por debajo del 3% durante muchos años, lo que se llamó la época dorada del capitalismo, que es de 45 a principios de los años 70. Ahí se ve cómo el desempleo tenía la parte gris, que son estimaciones, porque no había estadísticas tan confiables, pero son estimaciones que se consideran las mejores. Se ve claramente que era más alto el desempleo, andaba cercano, el promedio andaba arriba de 5%, después viene la crisis de los 30 y observen ustedes que fue dramática, el desempleo llegó a ser veintitantos por ciento, la cifra oficial, la cifra real era muy superior durante muchos años y solo hasta que entra en la guerra Estados Unidos y solo hasta que termina el desempleo disminuye. Y después vino esto que se llama el periodo dorado del capitalismo, en que todas las economías crecieron. La economía de Estados Unidos creció, la europea, la de América Latina, México creció de 45 a 70 aproximadamente, el 6% al año. Se le llamaba el milagro mexicano, pero también hubo el milagro brasileño y ustedes seguramente disfrutaron de un auge semejante porque fue global también ese auge. En los años 70 hay una crisis a mediados de los años 70 y observen que a partir de ahí se incrementa la tasa de desempleo y el promedio ya va a andar cercano al 6%. Se mantiene alto y sigue alto hasta la fecha. Esto es la cifra de desempleo. ¿Qué son desempleados? Personas que no tienen trabajo y lo están buscando y están en edad de trabajar, evidentemente, y no están estudiando. Entonces son personas que en la semana anterior a la encuesta o al censo en que se averigüe su situación laboral, dicen estar buscando activamente trabajo. Si alguien ya no busca trabajo porque se desahucia él mismo o ella misma, considera que no va a encontrar trabajo y ya no lo busca, no aparecerá como desempleado, ¿no? Esto lo saben ustedes. Ahí se ve la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo hasta 2023, y se observa que hay una ligera tendencia al aumento, ¿no? El promedio de la tasa de desempleo vino creciendo en todo el mundo. Ahí se ve ese pico enorme de los años 20, que es la crisis del COVID, que también afectó muchísimo a Estados Unidos, como a El Salvador o cualquier otro país del mundo. Fue global esta crisis, ¿no? Es muy importante para nuestro entendimiento de la situación laboral en el mundo que el desempleo es una variable muy, muy importante, pero no es la única, ni la principal no es la única, es la principal quizás,
pero no es la única que define la situación de los trabajadores. Hay otras tasas, y para este país, los Estados Unidos, hay varias denominaciones. Por ejemplo, una tasa, me parece que es esta que está en naranja, es más alta que el desempleo, incorpora trabajadores que están trabajando a tiempo parcial, pero que ellos requerirían de trabajar a tiempo completo para tener un nivel de vida aceptable y no lo encuentran. Están contra su voluntad trabajando a tiempo parcial. Se dice son trabajadores a tiempo parcial por razones económicas, no por su propia decisión. No es que sea eh, eh, un varón o una mujer que está trabajando a tiempo parcial porque quiere estudiar o porque quiere cuidar a los hijos, sino es alguien que quiere trabajar a tiempo completo y no encuentra este trabajo completo. Y hay otra medida que se considera más correcta, que ya incorpora trabajadores que ganan muy poco o trabajadores que quedaron desahuciados, que eso está pasando en el mundo, que hay trabajadores que se fatigan de que por meses o años no encuentran trabajo y entonces dejan de buscarlo y tienen tareas, desarrollan tareas de sobrevivencia, ayudan a un familiar y por esto les dan una ayuda alimentaria o les dan unos cuantos ingresos, pero realmente no están trabajando, y cuando se toma en cuenta una diversidad de situaciones laborales precarias, la tasa se duplica, más que se duplica. Ahí lo ven ustedes, es la línea azul. Es una tasa de desempleo que publica el Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, que es una cifra oficial, no está hecha por economistas críticos, sino está hecha por los funcionarios del gobierno de Estados Unidos responsables de estudiar y de compilar la información sobre la acción laboral. Eh, Esto a nivel macro es importante, pero tendría uno que entrar a nivel micro para ver, para entender lo que muestran estas cifras. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde también este trabajo precario ha aumentado enormemente, hubo un caso muy sonado que salió en los diarios de una estudiante que, teniendo doctorado, hizo 200 solicitudes de empleo en distintos sitios en Londres, teniendo un posgrado, y no recibió ninguna oferta de empleo satisfactoria y se suicidó, ¿no? Una persona joven, este, que, que no encuentra trabajo después de 200 solicitudes. De esto hay mucho, y vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Este fenómeno que estoy ilustrando con Estados Unidos, en donde uno esperaría que la situación laboral fuera relativamente satisfactoria y que estuvieran mucho mejor que nuestros países o que otros países considerados como de ingresos medios o bajos, no es así. Tiene problemas de empleo muy serios. ¿Qué pasa en el mundo? Pues es una situación semejante. Ahí tenemos el desempleo. Esto es estrictamente desempleo, pero aquí a nivel mundial, y cubre los años de 1990 a 91 a 2023. Hasta los inicios de 2024. Es lo que publica la Organización Internacional del Trabajo, y ahí está. Observen ustedes que pasó del 5% hasta alcanzar niveles cercanos al 6,5%, o sea, vino aumentando claramente desde los años 90, y después hay una disminución del desempleo, pero no es una disminución que represente, como dijimos antes, la situación de los trabajadores, porque lo que ha aumentado es el trabajo precario, ¿no? Ahí está otra estimación, y donde se compara esta tasa de desempleo, que es la línea azul,
con una cosa que ellos llaman el déficit de trabajo, que es muchísimo mayor, es superior al doble, ¿no? Ahí se ve, es la línea amarilla. Eso es lo que está pasando en el mundo y no hay cifras por un periodo tan largo como las de desempleo, pero ahí se puede ver que es enorme el déficit de trabajo en el mundo y se mantiene alto. Hay una ligera tendencia a la disminución, pero no es apreciable, ¿no? Está en el 13% y anda ligeramente abajo del 12%, estuvo abajo del 12% el año pasado. Entonces, es una situación muy, muy generalizada, la de que hay trabajo precario en el mundo, de que además de los desempleados, hay trabajadores que no, que trabajan y no tienen ingresos que les permitan una vida digna, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, o tienen un trabajo de muy pocas horas y no obtienen un ingreso suficiente para tener una vida digna, una vida decente. Eh, en uno de los términos que están empleando en la Oficina Internacional del Trabajo es el de trabajo decente. Debiera haber eh, la posibilidad de que todos los que trabajan en el mundo tuvieran un trabajo decente, por la sencilla razón de que hoy somos mucho más productivos que en el pasado como especie. La productividad es más que eso duplicado los últimos 20 o 30 años, y sin embargo estamos peor. Bueno, hay un sector de la población que está mucho peor. Esto se ha analizado de diversas maneras, se ha etiquetado de diversas maneras y lo contabilizan y lo estudian casi todos los que tienen una cierta actitud crítica hacia el capitalismo de nuestros días, que básicamente hoy somos los marxistas, pero también los keynesianos. Alguien que criticó hace mucho tiempo esta situación de los trabajadores en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es Paul Krugman, que fue premio Nobel, es un economista keynesiano, seguramente bien conocido por ustedes, y publicó en alguno de los diarios donde publica, no recuerdo si es el New York Times o el Washington Post donde él publica regularmente, y ahí eh, escribió un artículo que se llamó El fin del sueño americano, donde básicamente argumentaba que los jóvenes estadounidenses de ahora se enfrentaban a una situación laboral mucho más precaria, mucho más difícil que la que habían tenido sus padres. Ya no tenían la posibilidad de una mejoría significativa, ¿no? Ahí está puesto en números parte de lo que dice la gráfica. La Oficina Internacional del Trabajo, ahí están las cifras en inglés, International Labor Office, es aproximadamente el 11% de la población mundial, o sea, 435 millones de la población mundial, más del doble de los que son desempleados, tienen una situación laboral precaria, ¿no? Ahí está la publicación, este, es una publicación muy reciente, de febrero de este año, y ustedes la podrán consultar. Les voy a mandar esta información para que cualquiera de ustedes la pueda consultar, ¿no? Es pues la precarización del empleo algo totalmente generalizado, ¿no? Ahí está a nivel de familia, y se observa otro aspecto especialmente eh, grave de este problema del trabajo precario, es que afecta más a las familias monoparentales que tienen a solo un miembro de la familia trabajando, personas que están separadas o madres solteras o padres solteros que, también, que también los hay, se ven más afectados que las familias en donde
dos o más miembros de la familia trabajan, lo cual es evidente. Entonces, hay, el trabajo precario golpea principalmente a los hogares en que solo hay solo un miembro de la familia que trabaja, ¿no? Esto es cada vez más frecuente en el mundo y es un problema muy serio. Ahí se ven los datos. Estas, eh, eh, vean ustedes hasta arriba la línea este, eh, eh, verde, tiene el porcentaje más alto, son familias donde el padre que trabaja es la mujer es el sostén de la familia. Esas familias tienen un porcentaje este, que es mucho más alto de personas que viven debajo de la línea de pobreza. Son familias que trabajan, o son madres que sostienen una familia o padres que sostienen una familia y lo que ganan, lo que obtienen de ingresos, los sostiene abajo de la línea de pobreza, son trabajadores pobres. El término en inglés lo hemos traducido como pobres laboriosos, ¿no? Son personas que trabajan y a veces sorprende a uno porque estos pobres laboriosos pueden ser trabajadores de Walmart, que seguramente hay en El Salvador, como los hay en todo el mundo, que ganan tan poco que no les alcanza, por ejemplo, para cubrir los gastos médicos y tienen que tener ayuda del gobierno para cuando la consiguen para tener cubierta la atención médica de los miembros de la familia. Entonces son familias pobres en todo el mundo y es una porción muy considerable de los trabajadores del planeta, ¿no? Es, pues, el problema de la precariedad tiene como uno de sus primeros efectos el empobrecimiento. Los trabajadores precarios son pobres, más pobres que el promedio de la población en, en- en cada país, ¿no? Son un problema eh, muy serio. Eh, Otra cuestión que hay que destacar en esta eh, discusión sobre el trabajo precario es que está afectando aún a los países que crecen enormemente. Todos ustedes saben que China ha crecido enormemente, es la economía que más se ha expandido, ahora solo comparable con el crecimiento de la India, y sin embargo los problemas de empleo en China son crecientes también, como en otras partes del mundo. Ahí está también a partir de 91 y se observa que de tener una tasa de 2.3%, una tasa de desempleo de 2.3%, eh, 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 aumenta arriba de 4,5% en los años recientes, ¿no? Entonces, a pesar de que China crece 6, 8% durante estos periodos, este periodo que estamos graficando, no ha dejado de crecer el desempleo. Ha aumentado el desempleo en China. Y eh, en la India, por ejemplo, fueron muy sonados los casos de suicidios de campesinos, de agricultores, que hubo un incremento sustancial de la tasa de suicidios en la India porque los agricultores que eran desplazados por la agricultura moderna en la India y por la producción de lácteos industrial, no perdían sus tierras y acababan suicidándose. Fue algo muy lamentable que ocurrió hace algunas decenas de años. La pobreza es, pues, un resultado de la precarización del empleo y tiene distintos ángulos de la pobreza. Vamos a ilustrar la cuestión de la pobreza con un país que uno está acostumbrado a pensar como rico sencillamente. Eh, Ahí está una mujer que tiene un ingreso cercano a 2,000 euros. Eso está tomado de un documental que recomiendo mucho que se llama La pobreza en los Estados Unidos, de la Deutsche Welle, que es una televisora alemana
que transmite también en español, y ustedes pueden encontrar en el sitio web de YouTube de la Deutsche Welle este documental de la pobreza en Estados Unidos, y ahí se ve una mujer que tiene un trabajo que le da arriba de $2,000 al mes. Es un ingreso que no es tan despreciable. Si lo traducimos a la moneda de El Salvador o a la moneda mexicana, parece ser mucho dinero, pero no lo es para Estados Unidos. Con ese ingreso, esta mujer vive en ese automóvil que aparece en la foto. Es un automóvil que usaría la clase media mexicana, por ejemplo. Para ella, tener ese automóvil es la única forma de tener un sitio seguro para dormir. Ahí duerme, ahí come, ahí hace su vida doméstica, porque en su salario de más de $2,000 al mes, por la zona en que vive, no le permite rentar una vivienda propia, ¿no? Tener una casa. Eso es uno de los tipos de pobres que se están encontrando en el mundo. Para Alemania o para el Reino Unido, para Dinamarca, para Noruega, países ricos, todos ellos, van a encontrar esta situación. Hay muchas personas que tienen un trabajo, a veces de tiempo parcial, pero a veces de tiempo completo, y no ganan lo suficiente para tener una vida propia, satisfactoria, ¿no? No es cómodo vivir en ese pequeño vehículo. Pero esa situación que se ve, digamos, ya grave para esta mujer, es peor en otros lugares de Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos una panorámica del lado izquierdo de la ciudad de Los Ángeles, que es la meca del cine y es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. El estado de California, donde, eh, del que es capital de Los Ángeles, es uno de los estados más ricos de la Unión Americana, y si se le examina como si fuera un país, sería la sexta economía del mundo, sería del tamaño de Francia, la economía californiana. Y esa es la ciudad de Los Ángeles. Es una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos en promedio, pero también es una de las ciudades que tiene más pobres. Y ahí del lado derecho ustedes tienen una de las imágenes cada vez más frecuentes en Los Ángeles. Los pobres angelinos viven a la intemperie, viven en estas casas de campaña, y son parias que tienen una vida muy difícil al lado de la enorme riqueza que se pueden encontrar en otros lugares de Los Ángeles. Eso está produciéndose hoy día con el trabajo precario, ¿no? En Estados Unidos les llaman los sin techo, homeless, eh, que es una cantidad enorme eh, en el país y que ha venido creciendo. Si alguien ha ido recientemente a Estados Unidos y había ido hace 20 o 30 años, este, los estudiantes no tienen esa edad para tener esa experiencia, pero sus padres probablemente sí, si visitaron hace 20 o 30 años Estados Unidos y vuelven ahora, se van a encontrar con que ha crecido enormemente. Antes, en lugares donde no era visible la pobreza, ahora es patente en los Estados Unidos, en ciudades como Nueva York o Washington. Esto es muy frecuente, no es privativo de Los Ángeles, ¿no? La tasa de pobreza en Estados Unidos eh, es, se ha reducido según las cifras oficiales, y ha disminuido, pasó de ser 22% a ser 11%, pero de todos modos es un problema que se ha mantenido prácticamente ya sin cambio, se redujo muy drásticamente. Vean ustedes, en el periodo del crecimiento dorado, de la época dorada del capitalismo, de los años 60 a mediados de los 70, que es este periodo de crecimiento enorme de todos los países. Ahí se redujo de 20 a un poco más de 10%, 12%, y se ha mantenido prácticamente sin cambios, ¿no?
Hay otras medidas de pobreza, esas están en la línea azul y se tiene para menos años, que es un poco menor porque incorpora prestaciones que están dando los gobiernos, el gobierno estadounidense, y con lo cual se ha reducido. Es una tasa este, complementaria de pobreza que incorpora prestaciones en especie, como el ayuda alimentaria, que es una de las más importantes, y que, por ejemplo, Donald Trump consiguió disminuir, fue una de sus propuestas. Él decía que el desempleo era alto porque esta ayuda alimentaria era una invitación a que la gente no trabajara, entonces que él iba a combatir el desempleo quitando estas ayudas alimentarias, reduciéndolas, y lo hizo. Y si vuelve al gobierno, va a continuar con esa política, ¿no? Ahí hablo de cuáles son estas medidas de pobreza en los, este, en Estados Unidos. Este, Voy a pasar rápidamente para tocar los temas de la explicación lo antes posible, ¿no? Este, pero ahí está la afirmación que yo hacía. La medida oficial de pobreza se ha mantenido casi sin cambios desde mediados de los años 60 en los Estados Unidos. No se ha disminuido. La productividad ha aumentado enormemente, ¿no? En los años 60 empezaban las computadoras comerciales. A mediados de los años 60 se vendían las primeras computadoras en el mundo. Ahora, la computadora más grande de aquella época la tenía el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Ahora, todos los que tengan celular tienen una capacidad de cómputo en su celular que supera en miles de veces la computadora que llegó a tener el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. O sea que eso les muestra el descomunal aumento de la productividad. Cualquiera de nosotros puede tener acceso a una computadora que es 1000 veces más rápida y con más memoria y poderosa. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué está pasando? Pues hay tres explicaciones. Esto es un poco esquemático porque dentro de cada escuela de las tres que estoy presentando ahí en la transparencia hay varias modalidades, hay algunas diferencias, no hay total acuerdo dentro de cada escuela, pero en términos generales la descripción que ahí hago es correcta. La idea general que hay dentro de la economía neoclásica es que si hay desempleo o si hay trabajo muy mal pagado, esto se debe a fallas en la regulación del mercado o rigideces de precios que se ocasionan indebidamente, ¿no? La regulación gubernamental es un ejemplo, es una de las causas de que haya desempleo. Eso sostienen desde hace muchos años los neoclásicos. Medidas tales como el salario mínimo perjudican a los trabajadores en lugar de ayudarlos. Presuntamente, dicen ellos, se pone un salario mínimo para que los trabajadores vivan bien, es el mínimo de subsistencia para una familia, y sin embargo, al fijarlo, se perjudica a los trabajadores porque se va a provocar desempleo y finalmente quedan peor que antes de que se estableciera la medida. Eso dice, ¿no? La otra causa es la rigidez de los precios, por ejemplo, la rigidez salarial que propician los propios sindicatos. Entonces, los sindicatos, al luchar por mejoras salariales, acaban perjudicando a los trabajadores. Quizás mejoran la situación de un grupo de trabajadores que son sus representados, pero perjudican al promedio de los trabajadores. Entonces los sindicatos son perjudiciales, dicen ellos, ¿no? Los neoclásicos. La otra corriente que fue dominante en la profesión económica durante muchos años, ahora esta economía neoclásica es la dominante, es la que vuelve al poder en prácticamente todo el mundo. Por muchos años, sobre todo en los años de posguerra y hasta principios de los años 70, la economía keynesiana era la dominante, y esa sostenía que el desempleo se debía a problemas de demanda,
a que los salarios no eran flexibles, el mercado funcionaría bien si se pudieran flexibilizar los salarios, no se podía, y entonces lo que mejor se podía hacer era incrementar la demanda, incrementar la inflación, y que entonces el salario real disminuyera, y con esto se equilibraría el mercado de trabajo. Pero el gobierno debía mantener la demanda laboral de alguna manera. Esto se hizo en todo el mundo, ¿no? Los gobiernos gastaban para que hubiera un cierto nivel de empleo, que no ocurriera lo que ocurrió en los años 30. Recuerden ustedes la gráfica que mostré, el desempleo llegó a ser enorme por 10 años en los Estados Unidos, y eso ocurrió en todos los países desarrollados, ocurrió en áreas en algunos sectores económicos de los países de desarrollo medio y bajo de la época, ¿no? Reconocen los keynesianos que el capitalismo tiene defectos, pero piensan que son remediables, por lo menos en cierto grado, y eso lo siguen sosteniendo y se sigue sosteniendo en la actualidad. El presidente mexicano, que es un presidente progresista, le pide a los Estados Unidos que ayuden a resolver las causas de la inmigración, invirtiendo en Centroamérica y en México para que, para que haya buenos empleos y se reduzcan los problemas de migración, ¿no? ¿Cuál es la tercera explicación, la marxista, la que yo sostengo en algún grado? En total acuerdo estoy. Eh, es que el capitalismo produce el desempleo, el ejército industrial de reserva, no el desempleo solamente, sino el concepto marxista es de que hay un ejército industrial de reserva, un conjunto de trabajadores que están o desempleados o en una situación precaria, y que apenas haya oportunidades de un trabajo decente, un mejor trabajo, irán a ese lugar, a ese sector de la economía que les ofrezca esta oportunidad, ¿no? Marx sostuvo que este ejército industrial de reserva lo producía el capitalismo, y que era absolutamente indispensable para el buen funcionamiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque le permitía regular los salarios, le permitía disciplinar a la fuerza de trabajo. Si no solamente hay que mantener los salarios a un nivel satisfactorio para las ganancias capitalistas, sino también hay que disciplinar a los trabajadores, hay que obligarlos a que acepten cualquier trabajo. Hay trabajos que se consideran denigrantes, que son detestables en algún grado para quien los desempeña, y que solo los acepta la población porque no tiene alternativa, o acepta ese trabajo degradante o desagradable, o se muere de hambre, o tiene problemas gravísimos de salud y de alimentación. Entonces aceptan cualquier trabajo. No hay problema para encontrar trabajadores que limpien las calles, que cuiden las granjas porcinas, que son especialmente nauseabundas, porque pues siempre habrá alguien desempleado que acepte esos trabajos, ¿no? Por más desagradables que lo sean. Eso lo consigue el capitalismo, como teniendo desempleados o trabajadores precarios que van a movilizarse, ¿no? Y un tercer aspecto que justifica desde el punto de vista capitalista la necesidad del trabajo precario es la acumulación misma, ¿no? Cuando se produce una nueva industria que es exitosa, necesita trabajadores. Y si hubiera pleno empleo, si todo el mundo tuviera su trabajo, les costaría a las nuevas inversiones capitalistas un trabajo enorme, y probablemente retrasarían su inversión si no hubiera trabajadores desempleados, ¿no? Cuando Apple o Samsung o Lenovo eh, introducen los teléfonos celulares, o Nokia, que fue una de las primeras compañías que, por cierto, ya quebró, necesitaban trabajadores para producir teléfonos celulares,
no hubo problema. Tenían ahí desempleados de los cuales echar mano, o trabajadores precarios de los cuales echar mano para hacer crecer a la empresa, ¿no? Entonces, todo eso lo consigue un ejército industrial de reserva. Eso lo produce el capitalismo y lo produce de manera automática. Esta es estos tres objetivos, estas tres funciones los cumple el ejército industrial de reserva, ¿no? Contener los salarios, disciplinar la fuerza de trabajo y eliminar los obstáculos para la acumulación. ¿Cómo lo hace? Esto lo describió Marx en el capítulo 23 del tomo 1. Esto es en la versión del fondo del siglo XXI, que es una de las versiones que más se conocen, de las más completas para muchos, en un capítulo que se llama La Ley General de la Acumulación Capitalista. En la versión inglesa del Capital es el capítulo 19, creo. Hay divergencias, pero el título de Ley General de la Acumulación Capitalista es el que identifica dónde están los argumentos de Marx, los argumentos principales de Marx, ¿no? ¿Cuál es este argumento? Allí leerán ustedes lo que voy a comentar a continuación, ¿no? Dice Marx, hay dos formas de acumular, una extensiva y otra intensiva. En la extensiva, la proporción entre capital y trabajo se mantiene. En la intensiva, el capital crece más rápido que el trabajo. Esta última es la característica del modo de producción capitalista. Eso afirma Marx en el tomo 1 del Capital. Y lo dice con cierta ironía, ¿no? Dice, sería una bonita ley la que no regulara la oferta y la demanda del trabajo por la expansión y contracción del capital, o sea, por sus necesidades ocasionales de valorización, sino que fuera la inversa, que hiciera que el movimiento del capital dependiese del movimiento absoluto de la cantidad de población. Esto está en el lenguaje de un filósofo economista del siglo XIX, un poco rebuscado para nuestros días quizás, y, y a lo mejor poco deseable de leer para un joven de la edad de los estudiantes que tenemos en una licenciatura en economía, tanto en El Salvador como en México, ¿no? No les gusta mucho a mis estudiantes leer El Capital todavía, como a mí no me gustó. Cuando yo leí por primera vez El Capital, me parecía un texto demasiado denso y complejo para leerlo. Eh, pero después de un tiempo cambié. Ahora no solamente lo leo, sino que lo releo. Yo pienso que cada quien tendrá que encontrar su forma de, si le interesa el marxismo, leer de estos temas, y hay muchos autores contemporáneos que los tocan y los desarrollan, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de un belga que se llama Jacques Gouvernet, que se llama para entender la economía, para entender eh, de manera didáctica la economía. Es un belga que vivió en Perú muchos años y que hablaba bastante español. Creo que sigue vivo, pero ya está retirado, y publicó en francés este libro. Hay muchos libros que tocan este tema y otros de manera menos densa que lo que hizo Marx. Pero recomiendo que aunque uno empiece con estos, después lea en algún momento, si tiene tiempo y ánimos, directamente de Marx. La idea de Marx es relativamente simple. Si no se cambia la proporción entre capital y trabajo, si se mantienen constantes, el capital tendría que crecer a la misma tasa que la población, ¿no? Es una idea muy simple que todos entendemos. Si la población crece al 3%, como crecía en México durante los años 60 y 70, el capital podría crecer al 3%.
porque no está cambiando la proporción entre capital y trabajo. Para que el capital pueda crecer arriba del 3%, se necesita que una cantidad de capital ocupe menos fuerza del trabajo que antes. Ese es el cambio técnico que el capitalismo debe privilegiar. Ese es el capitalismo, el cambio técnico que el capitalismo debe obtener, conseguir en la realidad, dice Marx. Porque de otra manera sería una ley natural, el crecimiento poblacional, lo que determinaría la acumulación, el crecimiento de los capitales. Y no, cada capitalista busca desesperadamente crecer lo más rápidamente posible y el conjunto va a tratar de crecer arriba de la población y lo consigue, dice Marx, ¿no? Por lo tanto, los aumentos de productividad deberán hacerse de manera que el capital crezca más rápido que el trabajo. La elección capitalista de técnicas debe acrecentar el capital por trabajador. Esto es la idea. A veces esto se parece a lo que vemos en teoría neoclásica, que se dice el cambio técnico ahorrador de trabajo y ahorrador de capital. Eso desde el punto de vista marxista es un sinsentido. Todo cambio técnico ahorra trabajo, directo o indirecto, es lo que pensamos los marxistas. Cuando es trabajo directo, es muy simple de entender. Se cambia la técnica de manera que se requieren menos trabajadores para un mismo producto. Lo que hizo Ford con la línea de montaje en los años 20 del siglo pasado. En lugar de armar un automóvil una sola persona, un conjunto de personas hacían una operación sencilla, la misma que hacía antes una sola persona, ahora la hacen muchas personas que se especializan en solo esa operación y la hacen más rápido, entonces requiere menos trabajo para realizar, para hacer el mismo modelo de automóvil que antes. Eso es ahorro de trabajo directo. Pero si se introduce una maquinaria más rápida, más eficaz, como fue el caso de la máquina de vapor cuando se empieza a desarrollar el capitalismo industrial, que fue un gran avance, que la máquina de vapor se aplicó en primer lugar para bombear agua de las minas, y eso aumentó la productividad de carbón y lo abarató en la Inglaterra de los siglos XVIII y XVII. En la máquina de vapor es algo que ahorra trabajo, pero por la vía de aumentar el trabajo en otras partes, aunque el resultado neto para la sociedad es ahorro de trabajo. Eso es aumento de productividad. Todo aumento de productividad es ahorro de trabajo social, ya sea el directamente empleado en la producción de una mercancía o el empleado indirectamente al producir medios de producción distintos. Bueno, esta es la ley general de la acumulación capitalista. A pesar de que parece una idea simple, porque Marx dice, no puede funcionar el capitalismo sin cambiar la tecnología de manera que el capital crezca más rápido que el trabajo. Eso dice Marx. ¿Cómo lo han leído los críticos? Lo han leído diciendo que está mal Marx, porque todo aumento de productividad abarata también los medios de producción. Entonces, al abaratar los medios de producción, eso disminuye el valor del capital por trabajador y no hay forma no es un argumento contundente el de Marx, no es un argumento irrefutable, no se sabe cuál es la tendencia de crecimiento del capital. El capital puede estar creciendo menos que el trabajo, si se toma en cuenta que también los aumentos de productividad abaratan los medios de producción. Ahí está puesta una cita de un autor que es Hodgson, es un institucionalista, alguien que toma ideas de Keynes, toma la historia y toma las ideas de las instituciones para estudiar el capitalismo, y él expresamente niega que esto sea así, que el cambio técnico capitalista aumente la cantidad de capital que en ocasiones se le llama composición orgánica del capital dentro del marxismo. Él dice que eso no es cierto, que no se puede saber.
no tiene ninguna base, que el argumento de Marx es totalmente insatisfactorio no se cumple, ¿no? Pero aún estos son los críticos de Marx, pero aún los defensores, como Fred Mosley, un estadounidense que es un marxista muy convencido, en este punto él le da razón a los críticos, dice que le parece que no hay argumentos eh, satisfactorios en Marx, y que las críticas son justificadas, ¿no? Este, eh, en un artículo que les voy a mandar, que estoy tratando de publicar, vienen las citas, las referencias completas de estos dos autores, que son, como ustedes ven, de 91, ¿no? De Hodgson y de Fred Mosley. O sea, son, ya, bueno, esto se dice en la teoría. ¿Qué se dice en otros ámbitos? Ahí pongo una cita que se me hace a mí muy importante. Vean ustedes lo que dice este personaje. Usted no, básicamente no quiere tener trabajadores. Usted contrata menos y usted trata de encontrar capital, equipo, perdón, que los sustituya. Esto dice. ¿Quién es este personaje que dice esto y dónde lo publica? Lo publica en un artículo del New York Times. Esto lo dice, es un articulista de New York Times que es muy popular y escribe sobre cosas financieras. Esto es lo que piensa. Y no es difícil pensar el punto de vista de un capitalista moderno que se enfrenta frecuentemente a sus trabajadores. Y piensen ustedes, si ustedes fueran capitalistas y cada vez que quieren hacer algún cambio en el proceso de trabajo, cada vez que quieren introducir una nueva máquina, tienen que tratar con los trabajadores. Y si estuvieran en una situación en donde hay escasez de fuerza de trabajo, pues tendrían que tratarlos con mucho cuidado, con mucha consideración, porque no quieren incomodarlos, porque no hay forma de sustituirlos, porque no los pueden amenazar con el desempleo. La situación es muy diferente cuando hay desempleo, porque entonces le dicen a los trabajadores o aceptas esta nueva situación o te vas y te sustituyo sin ningún problema. Es absolutamente fácil cambiarte. En en la universidad donde yo trabajo hay un sindicato. Cuando este sindicato se instituyó, en algún momento se declaró la huelga y el rector de esa época les dijo, si ustedes quieren poner en huelga, pues es muy sencillo, voy a sustituirlos porque la universidad no se puede detener y vamos a encontrar trabajadores. Anunció que iba la UNAM a contratar trabajadores y al otro día que lo anunció, había una cola, decimos en México, de 3,000 trabajadores que llenaron las calles aledañas a la universidad para ingresar a la UNAM a trabajar, porque los trabajos en la universidad eran mejor pagados que el promedio, tenían más vacaciones que el promedio, en fin, eran trabajos deseables, era trabajo decente comparado con el promedio del trabajo en México. Eso pasa en todo el mundo. Habiendo desempleo, cualquier capitalista puede amenazar y obligar a sus trabajadores a que acepten ciertas cosas con esos desempleados que están deseosos de sustituirlos. Por muchos años, los bancos mexicanos tenían un horario estrictamente de 9 horas, con 1 hora para comida, o sea, 8 horas efectivas de trabajo, y entraban a las 8 de la mañana y salían a las 6 de la tarde, con 1 hora de comida, o sea, tenían, perdón, a las 5 de la tarde, con 1 hora de comida, y esto se hacía, obligaba a los bancos a que cerraran a la 1 de la tarde, porque el resto era para comer de 1 a 2, y de las 2 a las 5, los trabajadores organizaban toda la información que se había recopilado durante el día, cerraban cuentas, hacían el cierre de caja y demás,
para poder iniciar el día siguiente con eficacia su trabajo. Era imprescindible tener 3 horas para resolver una serie de problemas contables que ya les impedía tratar al público, estar atendiendo al público. Cuando hubo problemas en la rentabilidad, la Asociación de Banqueros de México dijo, voy a cambiar el horario y en lugar de cerrar a la 1, voy a cerrar a las 4. Voy a incrementar 3 horas el horario de trabajo y consecuentemente van a tener que trabajar más de 8 horas los trabajadores, porque no voy a contratar un turno por esa o trabajo extra. No les voy a pagar todo el tiempo extra, no les voy a pagar esas 3 horas extra. Lo que hizo fue decirles a los trabajadores bancarios o aceptan el nuevo horario o se van. Y los trabajadores aceptaron ese nuevo horario. Y ahora tenemos en México que los bancos quedan todos a las 4 de la tarde. Eso es lo que consigue el desempleo. Bueno, ¿por qué no se acepta la explicación marxista? ¿Por qué hay tanta reticencia? Incluso no les parece convincente a muchos marxistas, genuinamente interesados en desarrollar el pensamiento marxista como Mosley, por una razón, muy no tan fácil de entender. La reducción al absurdo, que es el argumento de Marx aquí, no nos dice cómo es que se produce esta elección de técnicas que va a sesgar el crecimiento del capital en favor del capital de los medios de producción en lugar de hacer crecer a la fuerza de trabajo. Es un asunto complejo el que hay en esta argumentación de Marx. Es la reducción al absurdo. Hay un problema semejante en matemáticas que se utiliza mucho la reducción al absurdo, se utiliza frecuentemente en algunas demostraciones, y hay una corriente de matemáticos que se llaman intuicionistas que rechazan esto, que dicen que este tipo de demostración es insatisfactoria, porque ocurre algo semejante a lo que le pasa a la economía marxista en este punto. Ustedes pueden tener que se demuestra en ciertas áreas de la matemática que existe solución y que esta es única por reducción al absurdo, pero no se sabe cuál es la solución. Se sabe que existe solución, que es única, esto se demuestra por reducción al absurdo, pero no se tiene la solución. Entonces dicen los intuicionistas, esto no es satisfactorio. Solamente debemos decir que hay solución cuando la tenemos, no cuando demostramos que tiene que haber solución, ¿no? Algo así le está pasando a la economía marxista en este punto. El argumento de Marx es, no puede haber un cambio técnico en donde el capital no crezca más rápido que el trabajo. Si el capital es constante, si el capital por trabajador es constante, o peor aún, si fuera decreciente, si fuera así, el capitalismo no se podría desarrollar, tendría dificultades enormes. Entonces debe ocurrir lo contrario, dice Marx, pero él no dice cómo se produce lo que el capitalista que estoy poniendo en la transparencia dice que hay que hacer. Él dice, tenemos que encontrar en la realidad máquinas que sustituyan a los trabajadores. Que los trabajadores que se quedan vean que despedía a trabajadores, que algunos compañeros que eran sus amigos o que eran conocidos por lo menos, a los que se encontraban a la hora de entrada o a la hora de salida, ya no están más entre nosotros, porque se fueron a la calle, porque ya están trabajando, en el mejor de los casos, en otra empresa o están desempleados. Eso tiene que ocurrir, dice Marx, ¿no? Encontrar forma de desemplearlos, pero no se sabe exactamente cómo, no se sabe cómo aparece esto. Más aún, existe, y probablemente algunos de ustedes o todos lo han escuchado, un teorema de un japonés, por cierto marxista también, en la mayor parte de sus trabajos respalda a la teoría marxista, excepto en este punto, en que dice que si los capitalistas encuentran forma de sustituyen una técnica por otra, siempre van a encontrar técnicas
que mejoren la rentabilidad, y esto tendría que ver con, aunque esto no lo analiza él, con este tipo de tecnología que va a ser la capitalista, ¿no? Bueno, con esto termino. Es un hecho innegable y universal que el trabajo precario ha venido creciendo o se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 60 años en el planeta. No se resuelve el problema y se agrava en muchos casos. En Estados Unidos la elección de Donald Trump estuvo en gran parte explicada porque las zonas pobres, lo que le llaman el cinturón del derrumbe en Estados Unidos, los estados del norte, donde algunas fueron industriales, ahora están disminuidos, no tienen empleo las zonas mineras, no tienen empleo las acereras, y esta gente que está desempleada vota por Trump, porque le ofrece que va a cambiar las cosas, que va a hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Eh, ¿Existe o no solución a este problema? Trump dice que sí, dijo que sí y no hizo gran cosa durante el tiempo que estuvo él no mejoró sustancialmente la pobreza y el desempleo de Estados Unidos. Lo mismo ha pasado en otras partes. Sin embargo, sigue siendo uno de los discursos favoritos de los nuevos movimientos de derecha en todo el mundo, el que los males que estamos observando en el capitalismo, principalmente este mal del trabajo precario, se resuelven introduciendo más capitalismo, fomentando la competencia, sustituyendo trabajadores por nuevos elementos de producción, como la inteligencia artificial que está tan en boga hoy día, y que esto va a ser benéfico, nos dicen, para todos necesariamente, y si no, ya lo vamos a ver. Eso nos dice lo que estamos viendo en Argentina, lo que estamos viendo en Uruguay, en Hungría, en muchos lugares, en que están subiendo políticos de derecha que fomentan el mercado de manera muy marcada, ¿no? ¿Qué tenemos que decir los marxistas? Estamos ante un problema que o no tiene solución capitalista o para el cual puede haber paliativos o soluciones, pero esto solamente se puede entender si pensamos el problema de manera científica y no propagandista. No, debemos analizar este problema evaluándolo científicamente y no analizándolo partiendo de que no existe o de que es un problema que se resuelve por el mercado espontáneamente. Eso no lo sostenemos los marxistas, como tampoco los tienen los keynesianos, y yo espero que en algún tiempo tengamos más claridad sobre si existe solución o paliativos o no sobre este gran problema que es el trabajo precario. Pues con esto termino, esa sería la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. A lo largo de tu participación, pudiste mostrar a grandes rasgos el fenómeno de la precarización a nivel global y mostraste cómo la dinámica capitalista en la búsqueda incesante de la maximización de la rentabilidad genera ese tipo de contradicciones, genera esa lucha, esa guerra entre trabajadores que promueve la precarización, aparte de la profundización de intensificación del cambio técnico por parte de las empresas. Vamos a pasar al set de preguntas. Tenemos unas preguntas que se han hecho por el chat y vamos también a dar un espacio a los estudiantes y docentes que nos acompañan en el auditorio para que puedan hacer sus preguntas. Te voy a hacer las preguntas que están en el chat que nos han enviado algunos asistentes. Hay una pregunta que tiene un seguimiento.
son varias preguntas, Alejandro. Te hago la primera. Dice, ¿cómo se explica que exista desempleo en Estados Unidos, dada la gran cantidad de extranjeros que sí tienen empleo en dicho país? Esta pregunta está relacionada con la siguiente, que dice, ¿es que los estadounidenses se niegan a desempeñar trabajos precarios que sí aceptan los extranjeros? Y hay otras preguntas referidas a eso, que me dice, ¿cómo quedan los anuncios antiinmigrantes de Trump en todo este contexto? ¿Habría un objetivo implícito por desprecarizar el trabajo en los Estados Unidos? Hay otra pregunta de otros compañeros que plantea, explica, Alejandro, la relación que existe entre la precarización del empleo y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que ya tú un poco nos hablabas en tu presentación. Y antes de ceder la palabra al público que se encuentra en el auditorio, eh, yo me permitiría, Alejandro, plantearte lo siguiente. En, hace unos días en nuestro país se tuvo una visita, o se tuvieron negociaciones, mejor dicho, con el Fondo Monetario Internacional, donde se están eh, renegociando algún tipo de medidas, porque tenemos un ratio de deuda sobre PIB alrededor del 90%, y entonces el Fondo Monetario está planteando una reducción del saldo primario del 3 al 3,5% del PIB. Pero entre una de esas medidas que tiene que ver con el tema que nos compete ahora, plantean una medida que ellos le llaman una medida inicial de la racionalización de la masa salarial pública. Esto no es la primera vez, se ha hecho antes y sí me gustaría que escuchar tu opinión sobre ese planteamiento, sobre esa medida que plantea el Fondo Monetario Internacional. Daría paso a las preguntas de las personas que nos acompañan en el auditorio. Si No, alguien tiene, por favor, levanta la mano. O sí, Alejandro, dime. no, es que, bueno, si alguien me hace favor de apuntar las preguntas, porque por un error no tengo con qué apuntar. Yo te las comparto. No te- Bueno, bueno, perfecto. Entonces, adelante. Este, eh, escuchamos todas las preguntas y después respondemos o vamos respondiendo algunas. ¿Qué mecánica será la mejor? ¿Qué Si piensan ustedes? gustas, si gustas, respondemos estas que te he planteado y, y luego damos paso a las preguntas que están las personas en el auditorio. Sí, sí, eh, eh, bueno, tengo ahorita presentes dos y me falta, y ahorita que responde estas dos, me dices, por favor, Pedro, cuál me faltó de responder, ¿no? Ok, Sí, es porque para reparar esta misión. La primera pregunta es una de los temas más recurrentes, la asociación entre la migración y el trabajo precario o el desempleo, ¿no? A los estadounidenses de origen anglosajón se les dice, y eso dice Trump de manera muy enfática, que los causantes del desempleo son los migrantes, son los salvadoreños, son los mexicanos que van a Estados Unidos los que causan que pierdan los empleos los estadounidenses. Lo mismo les dicen a los británicos. Recientemente hubo incluso actos de violencia en el Reino Unido, ustedes leyeron en la prensa, en donde grupos importantes de supremacistas blancos golpearon a islamistas por el pretexto fue un ataque a un colegio donde hubo muertos y heridos que presuntamente había realizado alguien de religión musulmana, y lo cual fue mentira. Pero lo que ocasionó la violencia no fue solo esta mentira, sino que hay un sentimiento anti-inmigrante
fortísimo en el Reino Unido. Yo fui en 2010, me parece, a un sitio y compraba alimentos, y el que me atendieron, un pakistaní, y nos trataba muy mal, lo saludábamos y no nos respondía. Después averigüé que este trato despectivo era porque yo iba con mi mujer y los dos éramos de piel morena, y nos parecíamos a los sirios que estaban migrando en ese momento en cantidades importantes a Londres, y entonces como nos confundían con sirios, nos consideraban perjudiciales, que estábamos causando problemas, y el que nos juzgaba de esa manera, un pakistaní que había llegado de una colonia británica hace varias generaciones quizás, pero seguía siendo musulmán y seguía siendo extranjero en ese país. Ese sentimiento antimigrante es muy difundido en todo el mundo y tiene cierta justificación, porque ¿cómo? Si hay trabajo, si ellos no estuvieran aquí, los patrones se verían obligados a pagar mejores salarios para los trabajadores que están. Entonces, los que están ocasionando el, 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 el- el desempleo son los migrantes, es lo que dicen ellos, ¿no? Lo que dicen muchos. Y hay cierta plausibilidad en este argumento, es plausible, es creíble en cierto grado. La situación es más, la realidad es más compleja. El desempleo de los mineros estadounidenses, el desempleo de los acereros estadounidenses, es porque el carbón y el acero que se producen en Estados Unidos son más caros que en el resto del mundo. Entonces, los que están destruyendo esos empleos directamente son los estadounidenses, son las empresas carboníferas y acereras de los Estados Unidos. Es la General Motors que está despidiendo a trabajadores porque le conviene más producir en China o en México. General Motors está produciendo gran parte de sus automóviles ahora en México y los está exportando a Estados Unidos. Esos son los que tomaron la decisión de despedir a los trabajadores. Entonces, el problema es por qué si se les despide ahí, no se encuentran medios de producción que los contraten en otro lado. ¿Por qué el capitalismo no está acumulando de manera que haya empleos para todos? Y esa es la explicación de que estas nuevas empresas que se van a crear, la Google que creció mucho, las empresas tecnológicas del Valle del Silicio en California, emplean muy poco trabajo por unidad de capital. Entonces, por eso no hay trabajo. Son las dos cosas. Es la desaparición de ciertas industrias, que eso es normal en el curso del capitalismo, pero la reaparición de industrias que contratan a menos trabajadores, eso es también natural en el capitalismo, pero eso lo dice solo el marxismo, eso lo llegan a reconocer solo keynesianos como Paul Krugman, que él habla de esta lección de técnicas errónea, ¿no? Eh, eh, esa es la causa, no es la migración, no es que el estadounidense no quiera el trabajo precario, es que todos los trabajos que se le ofrecen son precarios, no hay trabajo. Los estadounidenses están aceptando trabajo precario. Esa mujer con la que inicié la charla es una estadounidense de varias generaciones, no es una migrante. Ella acepta un trabajo de un poco más de $2,000 porque no hay otro. Vean ustedes el documental de la pobreza de Estados Unidos. Muchos de los trabajadores precarios son personas que vieron degradado su trabajo. Uno de los personajes que sale es un estadounidense que trabajaba en el Valle del Silicio, en California, que ganaba mucho y se enfermó y ya no recuperó su trabajo porque la empresa no lo contrató después de su enfermedad, y ahora trabaja a tiempo parcial, haciendo cosas administrativas para empresas pequeñas, pero gana una miseria comparado con lo que llegó a ganar en un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, no es que los estadounidenses no quieran y los migrantes sí quieran y que eso provoque la precarización, ¿no? Sino que no hay más que trabajos precarios para todos. Los migrantes están viniendo a ocupar los trabajos precarios porque paradójicamente quien expandió la migración cuando era posible, en los años 60, Estados Unidos emitió una ley para atraer inmigrantes. Y Estados Unidos aceptó la migración salvadoreña, por ejemplo, para premiarle a El Salvador su apoyo a la guerra de Irak, por ejemplo, que el gobierno de aquella época de El Salvador mandó soldados a la guerra de Irak, y entonces Estados Unidos redujo los requisitos para que salvadoreños emigraran a Estados Unidos. Eso aumentó mucho la migración salvadoreña y eso facilita la migración posterior.
es una situación muy compleja. Los migrantes van a los trabajos precarios porque son los únicos que hay, ¿no? No porque ellos precaricen el empleo. El empleo ya está precarizado, ellos llegan a ocuparlo, ¿no? Eh, eh, esa es la respuesta. Esto se relaciona mucho con lo que está planteando el profesor Pedro Antonio. En muchos lugares se está planteando que los problemas de la deuda hay que resolverlos reduciendo el tamaño del Estado. Eso se ha hecho recurrentemente en todo el mundo. La deuda de Salvador, el 90%, es mucho mayor que la mexicana, está arriba de los límites permisibles, ¿no? Se considera que no es sostenible un nivel del 90%. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reducirla. ¿Y cómo se va a reducir? Vendiendo empresas públicas. Hay que despedir trabajadores de empresas públicas para que con estos ingresos se pague, se reduzca el saldo de la deuda. La privatización de empresas. Con esos argumentos, México inició los años 90, ¿no? Eh, la empresa de teléfonos de México era pública y se privatizó. Se cerraron empresas o se permitió la expansión de empresas privadas en sectores como la generación de energía eléctrica, ¿no? Y se pagó deuda. Hoy México tiene un nivel de deuda de 40 y tantos por ciento, casi 50. Aumentó mucho en el último año de gobierno, pero es todavía bastante abajo del 50%. Pero vean ustedes Argentina, que llegó a tener 200% o más de 100%, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno de Milei? Pues despidieron trabajadores salvajemente y con esto redujo la inflación a menos de 10%, ¿no? Ya, pero a costa de una crisis profunda. Eso pasaría en El Salvador. Si se reduce drásticamente, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, el saldo de la deuda en cualquier país, mediante el cierre de empresas públicas o su privatización, que siempre va a estar acompañada de despidos masivos, eso va a provocar una recesión o una crisis, en el peor de los casos, severa, ¿no? Y no hay alternativa a eso. Dicen, esto es un mal menor porque va a sufrir, eso les dijo Mireia a los argentinos, van a sufrir un tiempo, pero después vamos a estar mejor todos. Eso se hizo en Argentina a finales de los años 90 y se consiguió. La crisis más seria que ha tenido Argentina después de la crisis de los 30 es la del año 2000, 2001, y redujeron la inflación, tuvo deflaciones Argentina en esos años, bajaron los precios, no aumentaron. Bueno, pero ¿a costa de qué? De una crisis enorme. Y 20 años después, 25 años después, reaparece la crisis, la inflación, y se receta la misma cosa que ocurrió en los años 90, fines de los 90, ¿no? Una gran crisis. Yo creo que va a pasar lo mismo en cualquier país, no solo en El Salvador, en México. Si, si crece mucho la deuda, van a hacer lo mismo, ¿no? No hay alternativa, o hacemos lo que el Fondo Monetario Internacional nos dice, o hay algo peor, ¿no? No tenemos alternativa a los países endeudados, ¿no? Había una tercera y una cuarta pregunta, me parece que no tengo presente, si me ayudas, si me ayuda. Lo de precarización y tendencia, del empleo y tendencia de cemento de Sí, la tasa de sí. ganancia. Sí, sí, esa es una pregunta muy importante. Este, Normalmente la discusión esta sobre la ley general de la acumulación capitalista no se liga a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Marx discutió en el tomo 3 la caída tendencial de la tasa de ganancia. Dice, el capitalismo al acumular va a hacer crecer el capital tan rápido que el excedente capitalista, que es la plusvalía, resulta pequeña
en relación al capital. Y entonces la tasa de ganancia desciende y esto ocasiona crisis periódicas. Entonces hay un efecto pernicioso, hay una ley de envejecimiento del capitalismo. El capitalismo no puede permanecer indefinidamente funcionando porque se va a agotar sus capacidades de crecimiento y va a empezar a decrecer y va a empezar a tener problemas serios, cada vez más serios, y hay que sustituirlo o vamos a tener una regresión económica como ha ocurrido en otros modos de producción anteriores, ¿no? Eso llevó a la desaparición de las poblaciones mesoamericanas en Centroamérica y México, ¿no? Que llegaron a un nivel de desarrollo muy elevado y después retrocedieron. Lo mismo le va a pasar al capitalismo, dicen. Llega a un nivel muy avanzado de desarrollo y va a retroceder. Probablemente, piensan algunos, ya estamos en esa situación de decadencia. Entonces, esa es la relación. La precarización es un síntoma que muestra agotamiento del sistema y no hay solución, por lo menos no se avisora fácilmente una solución, y si no se resuelve ese problema, eso ocasiona el estancamiento tanto económico como cultural del capitalismo, ¿no? ¿Cómo entender que un país tan desarrollado, tan rico como Estados Unidos, tenga dos esperpentos como candidatos a la presidencia de la República? El esperpento Trump, que es un tipo realmente desquiciado, o este otro personaje que estaba como candidato a la presidencia, Biden, que tenía ya síntomas de demencia senil claros, ¿no? ¿Cómo es posible que esos dos personajes estén compitiendo por tener el poder en el país más poderoso del planeta? Pues por decadencia. Solamente estamos en una situación semejante a la de Roma cuando en los fines del imperio Calígula nombra senador a su caballo, ¿no? En Estados Unidos nombran presidentes a personajes incapacitados mentalmente, ¿no? Un desquiciado como Trump o un que amenaza con invadir México y a lo mejor lo hace si llega a la presidencia para exterminar a los este, eh, cárteles de la droga, o Biden que estaba ya con problemas muy serios. Afortunadamente surgió la posibilidad de una mujer que se ve que está en sus cabales y que es inteligente como Kamala Harris, ¿no? Pero esto no es pues fue casi un accidente, ¿no? Los síntomas de senilidad fueran ya clarísimos para Biden. Es, esa es la relación. La precariedad produce caída de la tasa de ganancia, estancamiento y retroceso del capitalismo. Esa es la idea. ¿Hay solución o no? Si no se entiende, si no se encuentra una solución para la precarización del empleo, el argumento marxista es que el capitalismo se va a extinguir de alguna manera, ¿no? La destrucción del ambiente es otro síntoma de decaimiento del capitalismo, ¿no? Se conocen las formas de evitar que el cambio climático, que se puede reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, pero no se hace porque no es rentable, ¿no? No hay forma de hacerlo de manera rentable. La idea esta de los bonos carbono es absolutamente inviable, ¿no? No está funcionando. No se ha detenido con estas medidas. Entonces, todo indica que la rentabilidad va a disminuir y mientras siga disminuyendo va a haber problemas. No se resuelve la cuestión del cambio climático porque la rentabilidad es menor, porque la precarización aumentó y la rentabilidad es menor, no se resuelve la cuestión del cambio climático, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué esperamos para resolverlo? Pues no sabemos, ¿no? Pero vean, recuerden ustedes que una de las propuestas del Partido Republicano y de Trump en particular es abandonar los convenios de París, ¿no? Sobre reducción del cambio climático, ¿no? Y si regresa el Partido Republicano a la presidencia, va a intensificar esto. Y por otro lado, lo que ha hecho Biden es bastante insuficiente, ¿no? Lo que hizo el Partido Demócrata es bastante insuficiente. Y seguramente Kamala Harris va a hacer, o más bien a no hacer como no hizo Biden, ¿no? Va a ser menos grave que el ataque a las medidas
anticontaminación de los partidos demócratas, pero de todos modos va a ser insuficiente, como está siendo insuficiente en todas partes del mundo, en China, en México, ¿no? Esta sería la Ok, afirmación. ok. ¿Alguien de los presentes en el auditorio que quisiera realizar una última pregunta, Alejandro? Sí, yo puedo estar el tiempo que ustedes me indiquen. Estoy No. yo, les digo, agradecido por la Bueno, invitación. bueno, hay una última pregunta, Alejandro. Ah, Te del la voy a- público, no, podemos hacer alguna del público a lo mejor para que despierten, porque ya los veo que están dormidos, varios de ellos. No es cierto, no se alcanza a ver, ¿eh? Estoy bromeando. Creo que Críticas también se aceptan, comentarios, no tienen que hacer preguntas, ¿no? Ustedes pueden tener una posición propia sobre el asunto y la externan, sencillamente. Solo que tienen que ser breves, ¿no? Supongo por el tiempo que nos queda. bueno, no hay nadie que quiera participar. Hay una última pregunta. Por el momento nadie ha nadie ha levantado la mano para hacer la pregunta. Bien, Alejandro, la última pregunta, Alejandro, hablan de la inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial está reconfigurando el mercado laboral a nivel global y cómo estas tendencias están contribuyendo a la precarización del empleo, especialmente en sectores que tradicionalmente no se consideraban vulnerables. Sí. Ya lo estamos viendo en muchos sitios. Hubo una huelga de actores y guionistas en Hollywood, en California también, porque ahora se puede producir con inteligencia artificial, se pueden hacer guiones, se pueden escribir artículos, ¿no? Se pueden hacer guiones de películas. Probablemente el siguiente premio en el Oscar lo reciba una historia que fue producida con inteligencia artificial. Esto no es descabellado, ¿no? Está progresando. Se observó ya en años recientes que empleos como la secretaria ejecutiva, que tenían muchos trabajadores cuenta propia, muchos abogados, médicos, ya no es necesaria. Los programas que son antecedentes a ChatGPT ya manejan perfectamente las citas de un médico, de un abogado, con la ayuda nada más del abogado, ¿no? Ya no tienen que tratar con una secretaria de carne y hueso, sino ya trata con un software para organizar toda su agenda, ¿no? Entonces, despidieron a muchos trabajadores que eran trabajadores de calificación media y que hacían estas labores de llevar la agenda de muchos médicos, de muchos abogados. Entonces, se notó que disminuyó el empleo medianamente calificado y paradójicamente aumentó el empleo descalificado, contribuyó a la precarización de esta manera, despidiendo a trabajadores calificados y sustituyéndolos por trabajadores eh, no, 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 no calificados, ¿no? Eh, yo creo que la docencia nuestra se va a transformar. Vamos a necesitar menos profesores en el futuro que los que ahora tenemos, ¿no? Eh, yo tuve un profesor en la carrera que iba a leernos sus apuntes en la clase y se dormían mis compañeros y yo mismo, ¿no? Pues para eso no es necesario que él asistiera. Esta tarea de leer unos apuntes los puede hacer cualquier programa de software hoy día que tiene transformación de texto a voz, ¿no? Ya es automático y es bastante bueno. Entonces, pero ya muchas preguntas que uno le hace a ChatGPT las responde de manera muy interesante. Yo he estado ejercitando esto en mis cursos de economía marxista y lo que hago es, hago la pregunta que harían a mis alumnos y veo la respuesta de ChatGPT y llego a la clase con esa respuesta. Pues cuando hago la pregunta
a un alumno y responde, después de eso le comento, lo que tú respondiste fue esto, esa calificación hace 10 años, esa respuesta tuya hace 10 años hubiera sido una calificación de 8, pero hoy como la comparo con la respuesta de ChatGPT, yo le pondré el 8 a ChatGPT y a ti te pongo 6 o te repruebo. Ponen una cara de susto los estudiantes enorme, ¿no? Porque yo malévolamente hablo de los efectos perniciosos de la inteligencia artificial para con ellos, pero también ellos me podrían responder, pues en lugar de tener que soportar a alguien tan indeseable como usted, pues vamos a tener un software al cual le vamos a hacer preguntas y nos va a responder de manera más comedida que lo que usted hace, y ya no lo vamos a necesitar a usted, y en cierto grado es una posibilidad. Mucho de lo que hacemos los profesores lo va a poder hacer la inteligencia artificial, y necesitaríamos menos profesores, ¿no? Los profesores podíamos grabar un curso y la sesión de preguntas y respuestas serían el complemento vivo de ese curso y sería totalmente instrumentado por software, ¿no? No sé, se me ocurren muchas formas. La UNAM ya nos dio un instructivo que yo no he estudiado sobre cómo introducir en la docencia la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya es una realidad. Eh, eh, Como otras tecnologías eh, 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 van a ser perjudiciales o benéficas. Cuando se introdujeron los procesadores de palabra, ahora todo el mundo usa Word. En algún momento hubo varios, ¿no? Hubo WordPerfect, hubo otros. ¿Cuál fue el efecto para la docencia, por ejemplo, de la introducción de los procesadores de palabra? Que aumentaron el número de estudiantes que se recibieron. La eficiencia terminal en la UNAM aumentó porque ya no se tardamos no menos escribiendo una tesis. La corrección ortográfica y sintáctica que ayuda a hacer, y al mismo tiempo la mayor eficacia con la que uno escribe, permitieron que se recibiera más gente. Fue benéfico, pero al mismo tiempo muchos trabajadores que antes eran tipográficos, que transcribían simplemente de manuscrito a máquina, dejaron de tener trabajo. ¿Cuál fue el efecto neto? No lo sabemos, ¿no? Pero está subsumido dentro de esta precarización del empleo. No mejoró el empleo, la computación, la masificación del software y del hardware no redujo los problemas de desempleo, ¿no? Yo creo que va a pasar algo semejante con la inteligencia artificial. Si seguimos guiados por criterios de rentabilidad, si la introducción de la inteligencia artificial es con inteligencia artificial, es mediante la rentabilidad, no vamos a ver mejoras sustantivas, o incluso hay la posibilidad de que veamos problemas mayores, ¿no? de empleo en el mundo. Ok. Bueno, Alejandra, no te quitamos más tiempo, te agradecemos nuevamente de parte de la Escuela de Economía tu tiempo, tu esfuerzo. Ha sido muy provechoso y espero que todos los presentes salgan con mayores conocimientos respecto al tema de la precarización laboral. Desde acá te extendemos un fuerte abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Igualmente, saludos para todos y deseo lo mejor para su país y para todos los de América Latina. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto, Alejandro. Chao.